Y en la cantidad de palabras que se utiliza, por ejemplo, en nuestro país, me acuerdo de otro invitado que tuvimos también en el semáforo que nos contaba, claro, que un niño de escasos recursos maneja un número muy acotado de vocabulario versus alguien que esté en un contexto de más estímulo como... Exactamente. Y eso es una diferencia desde la base que yo creo que nos marca para el resto de la vida. Muy importante, desde los 3 años ya los niños empiezan como a absorber vocabulario y por lo tanto... el medio es muy importante, o sea, la interacción con el adulto, la mamá, el papá, el tío, que hable palabras, no necesariamente no solo palabras básicas o palabras muy familiares, sino que vaya extendiendo el vocabulario de los niños, es algo muy importante porque el niño se va a encontrar luego, ¿no es cierto?, en la escuela, con esas palabras, con palabras más infrecuentes, no palabras tan familiares, ¿no es cierto? Se va a encontrar con palabras infrecuentes en los textos y en la medida que el niño conoce esas palabras va a poder leer de manera automática, decimos nosotros, o directa, y eso hace que tú puedas leer de manera más fluida, y cuando lees de manera más fluida o más rápida, sobre todo más fluida, vas a comprender mejor. Si tú imagínate que una palabra la estás decodificando, estacionamiento, bueno, se te olvida el significado del párrafo porque estás tan preocupado de deletrear o de codificar. Tú sabes que la memoria de trabajo, que es la que usamos para la lectura, es limitada. Entonces, si tú tienes una lectura muy poco fluida, te va a dificultar la comprensión del significado de las oraciones y del texto. Entonces, una cosa importante en la lectura es el vocabulario. Y otra cosa importante, a propósito de tu pregunta de gramática, es que también se ha visto que, por ejemplo, comprender la estructura de los textos, que eso tiene que ver con la gramática textual o la gramática del texto, es muy importante para la comprensión también. Te doy un ejemplo. Si un niño, tú trabajas, ¿no es cierto?, en la escuela, y de hecho los profesores lo hacen, ¿no? Qué sé yo, que la estructura de un cuento, que es como un típico texto, ¿no?, tiene un inicio donde tú vas a describir a los personajes y el ambiente, ¿no es cierto? Luego tiene un quiebre, es decir, algo pasa, algo se rompe. De este conflicto, ¿no? Claro, algo pasa, y ahí se inicia un desarrollo narrativo, o sea, se inicia algo que pasó, y luego hay un desenlace que resuelve ese conflicto o quiebre inicial. Bueno, eso tú lo puedes trabajar con los niños lo entienden muy bien, yo de hecho nosotros lo hacemos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el niño después lee un texto, puede identificar que tiene estas partes o esta estructura y le va a facilitar la comprensión, porque va a decir, bueno, hay unos personajes, pasó algo, con una serie de episodios, ¿no es cierto?, que es el desarrollo, y luego se resolvió de esta manera, que es el final o el desenlace. Entonces, lo que tiene que ver con estructura del texto, que eso es parte de la gramática textual, es bien importante también para la comprensión. Es bien importante para la comprensión. Ahora, tú también me preguntabas... Por las nuevas formas, ¿no? Sí. Por estos dispositivos y cómo merman o en el fondo se malutilizan para... Sí. Mira, yo no soy negativa respecto de los nuevos... de las TICs o del uso de las nuevas formas tecnológicas, los nuevos géneros, en el fondo son nuevos géneros, el chat, el WhatsApp, el correo electrónico, ¿no? Porque son formas de comunicación. Acuérdate que nosotros en el campo de la educación del lenguaje, o sea, lo que es la lengua materna, la enseñanza de la lengua materna, el enfoque es comunicativo, es decir, el lenguaje lo entendemos como una herramienta de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, estos nuevos géneros son importantes. Lo que pasa es que, y aquí viene el punto, ¿no?, y es que tú tienes que enseñar a los niños distintos géneros, y ojalá géneros más formales, que son más propios de la escuela, que le van a permitir ampliar su vocabulario, trabajar la sintaxis, trabajar la morfología. O sea, es importante en la escuela trabajar otros géneros, como puede ser el cuento, o decirlo de otra manera, textos narrativos, argumentativos, persuasivos, etcétera, porque eso le va a permitir al niño reflexionar más sobre el lenguaje y poder, yo te diría, como aprender más vocabulario infrecuente, no familiar, aprender mejor la sintaxis, etcétera. Lo que tú no puedes hacer
fácilmente con los chats. Ahora, el chat está bien, yo creo que hay que mantenerlo, es una forma de comunicación que la usamos todos por lo demás. Pero en la escuela tú tienes que trabajar estos otros tipos de texto, otros géneros, que te van a permitir aprender más sobre el lenguaje, que es la labor de la escuela, ¿no es cierto? O sea, tú no tienes por qué enseñar, no vas a enseñar sobre el chat, porque el chat ya lo usa todo el mundo, pero sí vas a tener que enseñar sobre, por ejemplo, cómo se escribe un texto argumentativo. ¿Qué significa un texto argumentativo? Que tú tienes una tesis, ¿no es cierto?, una proposición, tienes que argumentar, dar argumentos, dar evidencias para respaldar esos argumentos, ¿no es cierto?, y luego hacer una conclusión. Entonces, eso se enseña en la escuela, no hay otro lugar donde tú lo enseñes, ¿no? Profesora, volvamos a este estudio y este análisis de los currículos escolares de los 14 países hispanoamericanos. ¿Qué se puede encontrar en similitud y también en diferencia de lo que pasa pensándolo en nuestro escenario local? Sí, mira, lo más interesante del estudio es que, lo que pasa es que la gramática estuvo ausente de los currículos, ¿ya? Esta gramática oracional, acuérdate que es la sintaxis y la morfología, ¿no? Y la gramática textual, que es básicamente coherencia, cohesión y estructura o organización del texto. Eso estuvo ausente de los currículos entre los años 70 en el mundo, sobre todo en el mundo anglófono, y yo te diría que en los 90, en los 80, 90 en los países latinoamericanos y en Chile, ¿ya? Estuvo ausente, ¿por qué? Porque se decía que no se podía enseñar la gramática descontextualizada de la vida y del lenguaje de los niños. Entonces, se decía, enseñar definiciones de lo que es sustantivo, adjetivo, verbo, no tiene sentido, no tiene utilidad para el uso del lenguaje, del lenguaje escrito o el lenguaje oral. Bueno, pero ¿qué pasó? Y eso llevó a que se eliminara de los currículos escolares prácticamente. Ahora, lo que es muy interesante es que hay una vuelta porque se está viendo también de que tú, al no tener nociones de cómo funciona tu lengua, tú no la usas bien. ¿Me entiendes? Entonces, no vas a usar bien las oraciones en la escritura, no vas a usar bien el lenguaje cuando tienes que producir oralmente en una situación formal, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay como una vuelta a la gramática textual y oracional y se está integrando en los currículos escolares de América Latina. Eso es como una cosa común. Pero lo que se plantea es que se tiene que enseñar esta gramática, pero contextualizada a la lectura, escritura y oralidad, que son los ejes del currículo, ¿ya? Y particularmente a la escritura. Eso es como algo común, bastante interesante, que se observa en todos los países. O sea, todos los países hoy día no tienen un eje propio de la gramática, salvo Argentina, que eso quiero comentarlo porque es interesante, no tienen un eje propio, sino que dicen la gramática tiene que estar integrada a la lectura, escritura y oralidad, y particularmente aparece en la escritura. Ahora, ¿por qué aparece en la escritura? Porque la escritura es una habilidad muy interesante para reflexionar sobre la lengua, porque queda registrado, ¿no es cierto? Por de pronto tú tienes que pensar lo que vas a escribir, queda registrado y luego puedes revisar. Entonces es una habilidad en la que tú puedes trabajar mucho la lengua. O sea, bueno, ¿es coherente el texto? ¿Cómo están mis conectores, que son la cohesión? ¿Cómo está la estructura? ¿Funciona la estructura típica del cuento o no? ¿Cómo están mis oraciones? Por ejemplo, tengo concordancia gramatical, es decir, por ejemplo, vemos que el sustantivo y el artículo tienen el mismo género y el mismo número, ¿eh? Entonces, la escritura parece ser como el mejor espacio para trabajar la gramática. O sea, en el fondo es enseñar la gramática desde la escritura, está como el ejemplo mismo de cómo hay que utilizarla de forma correcta. Exactamente. Claro, pero yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, cuando uno tenía especialmente gramática y análisis morfológico, sí, análisis sintáctico, sí, muy separado y de forma muy abstracta. Entonces de repente costaba un poco ir hacia lo que te estaban tratando de explicar. Exactamente. O sea, la diferencia hoy día es que más que enseñarlo de manera separada, hoy día lo que se está planteando es enseñemos la morfología, la sintaxis, pero relacionada con la escritura. Perfecto. Con la escritura de textos, de textos completos.
Entonces, si un niño, por ejemplo, te doy ejemplo porque nosotros estamos trabajando en eso, si un niño tú le vas a decir, escriba un cuento, para seguir con el ejemplo del cuento, tú vas a reflexionar con el niño sobre aspectos, por ejemplo, como el verbo, en qué tiempo se usa fundamentalmente el verbo en los cuentos. ¿Se usa en tiempo futuro o en tiempo pasado, por ejemplo? Y los niños rápidamente van a decir, se usa en tiempo pasado. ¿Y qué formas del tiempo pasado? Bueno, el imperfecto, ¿no es cierto?, que es como estaba, comía, que es como una especie de pasado estable, claro. ¿No es cierto? Y luego el pasado, el perfecto simple, que es de repente pasó, encontró una puerta secreta. Bueno, él encontró que lo que es perfecto simple, y es cuando algo cambia en el pasado, ¿no? Entonces, todos esos ejemplos tú los puedes trabajar en la escritura y puedes como comprender el significado de la morfología de las palabras. De una forma, claro, más... Por ejemplo, una típica ejercicio que hacemos nosotros que resulta bien bonito es que, por ejemplo, en el inicio del cuento los niños tienen que describir personajes, tienen que describir espacios, ¿no es cierto?, lugares, ¿no? Entonces ahí nosotros decimos, ¿y qué palabras usaste para esto? ¿Qué clase de palabra? Entonces queda clarísimo que usas sustantivos. Muchos de ellos son sustantivos propios, que tienen mayúscula, tú puedes trabajar eso, y luego trabajas los adjetivos, claro, ¿no es cierto? Porque estás como describiendo cómo son esos personajes o esos lugares. Entonces el adjetivo tiene el sentido de dar más información sobre el sustantivo, pero tú lo empiezas a entender de manera práctica. Otro ejercicio que hacemos que es súper interesante, yo lo encuentro muy bonito y a los niños les gusta mucho, es que, por ejemplo, tú tienes un pequeño texto y tú le sacas todos los adjetivos al texto y le dices al niño, ¿qué pasó con el texto? Bueno, el texto se vuelve pobre, se vuelve vago, no sabes mucho cómo son los personajes, los lugares. Ya, pongámosle los adjetivos y empiezas a ver... Y la función, ¿no? La función. ¿Qué pasa, claro, en Argentina? Porque usted decía que había un caso especial acá. Sí, Argentina hace algo que a mí me gusta, lo encuentro interesante, y es que ellos, aparte de tener en los ejes de lectura, escritura y oralidad, que están todos los currículos latinoamericanos, ellos tienen un eje propio de gramática. Un dato a la causa. Viví algún tiempo allá e hice clases. Y tuve que reaprender la gramática para enseñársela a los chicos argentinos. Porque su manejo de las funciones de las palabras, por lo menos respecto a lo que había sido mi formación escolar, era muchísimo más. Bueno, mira qué bueno tu ejemplo, tu experiencia, porque yo, fíjate, me doy cuenta que, bueno, los argentinos tienen un espacio donde enseñan gramática, pero también luego la enseñan en relación a textos y en relación a la escritura y a la lectura y a la oralidad. Pero yo pienso que el problema, porque es re difícil enseñar la gramática contextualizada a la escritura o a la oralidad, no es fácil. Y tú no puedes como trabajar bien la gramática en relación a la escritura si no sabes algo de gramática. Entonces yo sostengo que es bueno tener momentos como de sistematización de la gramática, o sea, que tú en algún momento los niños sepan, mira, los verbos son palabras que cumplen una función de acción o de estado. Ojo, porque la gente cree que solo el verbo es de acción, cumple una función de acción, también de estado. Yo estoy enferma, ¿no? Que es un verbo, estar. Entonces, yo creo que es importante que los niños comprendan que el verbo cumple esta función, que se conjuga, que es algo bien especial del verbo, ¿no es cierto? Y se conjuga en tiempos y en modos, o que el sustantivo, ¿no es cierto?, tiene un morfema, se llama, ¿no?, una terminación variable de género y de número, ¿no es cierto? O sea, puede ser femenino, masculino, puede tener singular, plural, que el sustantivo se acompaña de un artículo por lo general. Bueno, todo eso es importante, a mi juicio, sistematizarlo y que los niños lo entiendan y lo comprendan como contenido, si tú quieres. Pero también que lo usen de manera contextualizada, en este caso a la escritura. Pero para poder usarlo de manera contextualizada la escritura, a mi juicio hay que saberlo bien también. Entonces yo hallo interesante la opción de Argentina. Y bueno, y también tú te das cuenta, esto ya es intuitivo porque no lo sabemos bien, pero tú te das cuenta el nivel de los argentinos. O sea,
cómo hablan, cómo leen, cómo argumentan. No sé si uno cuando se encuentra, ¿no es cierto?, con argentinos en Argentina y argentinos en Chile, se destacan en lenguaje, yo encuentro. Entonces hay algo de, yo pienso, esto es una hipótesis, no lo hemos estudiado, pero que podría ser que los argentinos manejan mejor su lengua, conocen mejor cómo funciona su lengua. La lengua española, la lengua castellana o española. ¿Qué pasa con aquellas generaciones que quedaron entre medio, ¿no? Estas donde el currículum fue borrado de su enseñanza. ¿Hay alguna posibilidad cierta de reaprenderlo en la adultez? Bueno, eso es una cosa bien compleja, porque yo creo que no, o sea, yo creo que tú esto lo aprendes en la escuela y después no hay muchas oportunidades de aprenderlo, porque salvo que tú te dediques a la lingüística o que seas profesor de castellano o profesor básico, pero la verdad es que ¿dónde más vas a aprender esto? Es muy difícil. Entonces, yo por eso que creo que es tan importante llamar la atención sobre este tema, porque es algo como que lo aprendiste o no lo aprendiste y se acabó, ¿no? Entonces me parece que la gramática es algo que tenemos que reincorporar de manera más fuerte en el currículum escolar. ¿Hay intenciones políticas de poderlo tomar de mejor forma en nuestro caso? Mira, lo que hay ahora es que está incorporado en escritura de manera más explícita, pero hay muchas falencias respecto de cómo enseñarla, ¿eh? Nosotros justamente estamos ahora con un proyecto Fondesit para poder mostrar que esto tiene un efecto. Entonces tenemos un proyecto que es bien, bueno, vamos a ver los resultados justamente a fin de año, el próximo año en realidad vamos a tener resultados, pero estamos haciendo un estudio como experimental, donde hacemos una intervención en gramática y hacemos una prueba pre de escritura y post de escritura y vemos si es que esta intervención tiene o no un efecto en la enseñanza, en la escritura. Claro. O sea, lo que la hipótesis nuestra es que enseñar gramática de manera más explícita y en relación a la escritura va a tener un efecto en mejorar la calidad de los textos de los niños. Bueno, y escribir y saber escribir y conocer la gramática no solo tiene un impacto en la vida escolar, ¿no? Es definitivamente fundamental para emprender cualquier otra acción de la vida. O sea, nos podemos ver enfrentados a cosas muy concretas, como una firma incluso de un contrato en algún minuto de la vida, y si no tenemos los conocimientos básicos, bueno, vienen muchos problemas ahí. Muy importante, fíjate que la escritura es como una habilidad muy prestigiada. Entonces, la persona que escribe bien y que habla bien, la producción es lo importante. Una persona que habla bien y que escribe bien tiene como chances de que le vaya mejor. Uno incluso cuando mira, yo siempre digo esto, pero cuando tú ves dirigentes sociales, ponte tú poblacionales o sindicales, y ellos son elegidos en gran medida porque hablan bien, son capaces de argumentar, son capaces de explicar bien, tienen una precisión en su vocabulario que no la tienen todos. Entonces hay algo bien importante en el lenguaje para la vida social, no solo para ser un especialista en lingüística, sino que para la vida social. Bueno, detalles de la gramática de nuestra lengua, de cómo se llevó este estudio. Nos quedaron muchos temas fuera. Íbamos también a hablar de los resultados de la prueba PISA, pero no alcanzamos. En todo caso, Carmen Sotomayor, doctora en Pedagogía de Lengua Materna y miembro, ¿no?, del CIAE de nuestra universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Se nos acabó el tiempo, nosotros nos despedimos hasta mañana, justo al mediodía acá en Semáforo. Agradecemos en la producción a Tania González y en los controles ahí a Javier Díaz. Se quedan con las noticias Radio Análisis, segunda edición, con la conducción de Diana Porras. Que estén muy bien. Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la